buenas noches, comunidad. Espero encontrarles de la mejor manera y completamente abiertas a las siguientes historias que hablan de encuentros con lo paranormal. Notamos recientemente un escenario recurrente en nuestras historias, casas de nuestros abuelos, de los abuelos de la comunidad. Un escenario que sin duda para muchos de nosotros evoca cierta nostalgia, pero también, en unos cuantos, miedo. Recuerdos que quisiéramos dejar atrás. Para muchas personas, este lugar que debería ser el marco de recuerdos felices, se vuelve más bien el marco de nuestras memorias más aterradoras, de encuentros con apariciones o entes que no podemos explicar, que no tienen otra explicación que no sea la sobrenatural. Esperamos que disfrutes de las historias de hoy y si tú tienes una, por favor, haznosla llegar para que forme parte del siguiente episodio. Si no tienes, no te preocupes. Algo me dice que estás muy cerca de ser el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Mi abuela vive en un edificio muy viejo de la Ciudad de México. Últimamente han ido corriendo poco a poco a los habitantes, con la intención de hacer todos los departamentos de renta de corta estancia. La pobre ha ido viendo cómo poco a poco se fueron esas personas con las que convivió por años. Ella era de las pocas dueñas y de los únicos dos que no vendieron. Por eso solo quedan 2 departamentos siendo utilizados mientras se hacen las remodelaciones. Ella en el último piso y un señor en el segundo, que vive en Playa del Carmen y que viene poco a la ciudad. Mi abuela ahora tiene que vivir sola entonces. No le da miedo. Ha habitado ese lugar desde hace décadas. Pero no puede negarlo. Es difícil acostumbrarse. Mi papá trabaja mucho, pero nos pide a mí y a mi primo que vive con nosotros que visitemos cada que podemos a la abuela, que inventemos pretextos para quedarnos con ella, y así lo hemos hecho. Pero algo muy extraño pasó hace apenas 2 semanas que fui. Quiero aclarar que escucho relatos de la noche, pero para nada soy una persona que se sugestione o que lo escuche por las noches siquiera. Me acompaña en el camino a la escuela y nada más. Lo quiero aclarar porque cuando esto pasó no estaba asustada. Sucedió una noche de lo más normal. Y porque ahora que me pongo al corriente, escuché una historia que tiene un detalle similar y que seguramente puede provocar que alguien se imagine cosas. Pero en mi caso, se los prometo, no es así. Visité a mi abuela un viernes después de la escuela. La vi cansada y le dije que yo le prepararía de cenar, que no se preocupara. Y como terminaría de prepararlo tarde, me quedaría con ella esa noche. Ella aceptó. Estábamos terminando de cenar cuando sonó el timbre. La abuela contestó por el interfón. Era una señora, preguntándole si por favor pudiera inyectar a su esposo que estaba malo. Mi abuela siempre ha sido muy buena para inyectar. No se sienten las inyecciones con ella. Tiene la mano ligera, como dicen. Me dijo que no tardaba, que no era lejos, que cerrara bien porque el edificio estaba vacío. Le dije que estaba bien, que se fuera con cuidado. Pasaron unos minutos. Recuerdo que entré al baño y al salir estaba acomodando mi computadora para enviar unos correos. Y el timbre volvió a sonar. Contesté para ver quién estaba a la puerta del edificio, pero la voz se escuchaba muy lejos, como debajo del agua. ¿Abuelita?, pregunté. Sí. Me dijo una voz y por reflejo quité el seguro. La dejé pasar. Sin embargo, en cuanto lo hice, me di cuenta de que esa no era su voz. Era una voz como muy vieja, rasposa. Pero en ese instante, en esa fracción de segundo en la que presioné el botón junto a mi dedo, no alcancé a reaccionar. Escuché que la puerta se abrió. Como el edificio estaba vacío, escuché claramente hasta allá cómo la puerta se abrió. Salí rápido del departamento para ver si alguien estaba en la planta baja. Desde el pasillo frente a la casa de mi abuela me pude asomar hasta abajo y no había nadie ahí. Nadie se acercó al elevador, pero sí escuché la puerta. Era obvio que alguien había entrado, que ya no estaba solo en el edificio.
Escuché muy claro que alguien subía por las escaleras. 1, 2 pisos. Luego siguieron subiendo, así que definitivamente no era el otro inquilino que quedaba. Yo estaba en el cuarto piso. Ya casi llegaban a donde estaba, así que me metí rápidamente al departamento. Luego los pasos continuaron. Yo estaba pegada a la puerta escuchando. Llegaron hasta el pasillo. Continuaron hasta acercarse mucho, hasta casi estar frente a mí, tan solo del otro lado de la puerta. El timbre volvió a sonar. Corrí para contestar y esta vez sí era mi abuela. La escuché perfectamente. Le dije que alguien se había metido al edificio, que estaban en la puerta, y ella fue rápido a hablarle a unos muchachos de un puesto de tacos aquí a la vuelta, que vinieron con ella para revisar. Piso por piso, rincón por rincón. No había nadie, no había nada raro. Apenas pude dormir esa noche. De repente me despertaba ese sonido. Esa voz, del otro lado del interfón. La casa de mi abuelita siempre me ha dado miedo. Quizás es la renuncia de mi mamá a pasar mucho tiempo ahí, en la casa donde creció. A nosotros nos decía que eran sus recuerdos nada más, que pasó cosas que aún la atormentaban, recuerdos que se vuelven insoportables al estar ahí. Por eso solo acude a ratos, pero nunca se quedaba como nosotros, mi hermano y yo, que nos acostumbramos a pasar fines de semana ahí con mi abuela. Y por lo que sé, los recuerdos malos no son culpa de mi abuelita, sino de mi abuelo, un señor muy malo que maltrataba a mi mamá y a su hermano. A mi tío nunca lo conocí, tampoco a mi abuelo, que un día dijo que iría a visitar a un amigo, pero nunca llegó. Es una desaparición extraña por lo que me han contado. Su amigo vivía en un pueblo aquí cerca. Eran 2 horas de camino, pero al abuelo le gustaba recorrerlo. Iba y saludaba un momento a su amigo, un rato, media hora, y volvía. Era más bien un pretexto para salir a caminar. Dicen que al abuelo no le importaba realmente a su amigo. No le importaba a nadie. Pero esa vez no llegó. Lo último que dijeron algunos conocidos fue que lo vieron tomando camino hacia las vías del tren. De eso han pasado más de 30 años. Mi mamá me decía que lo seguía escuchando en la casa, que a veces despertaba asustada escuchando sus pasos caminar por el corredor. Le cuesta decirlo, le cuesta aceptarlo, pero todos sabemos que fueron más felices desde que el abuelo desapareció para siempre. Cuento todo esto para intentar explicarles por qué creo que mi mamá no disfruta estar en la casa donde creció, en la casa de su madre, pero para nosotros es simplemente la casa de la abuela, donde pasamos la mitad de las navidades, donde nos reciben cuando mi mamá se queda tarde en el trabajo. Eso debería ser la casa de la abuelita, pero como les dije al iniciar mi historia, esa casa siempre me ha dado miedo. Y eso se debe a algo que me pasó las 2 únicas veces que tuve que pasar la noche sola ahí, con la abuela, precisamente en el cuarto que fue de mi mamá, que mi abuela conserva intacto. La primera noche que pasé ahí, mi hermano fue a participar en un torneo de ajedrez en la capital. Mi mamá viajó con él para apoyarlo, y yo decidí quedarme con mi abuela, aunque mi mamá insistió en que mejor me quedara con mi mejor amiga. Grave error. Al principio todo fue normal. Me pasé la tarde platicando con mi abuela. Me contaba detalles de mi mamá de niña, me mostró fotos, pero a las 8 en punto, con la noche, llegó también una seriedad en la cara de mi abuela que acabó con la charla. Me dio de cenar apurada y me dijo que me fuera a dormir. Antes de que yo pudiera lavar los platos, mi abuela ya se había encerrado en su habitación. Yo me fui a la mía, bueno, a la de mi mamá. Por suerte había una pequeña televisión muy antigua que ella había dejado. La puse como ruido de fondo hasta que 1 hora después ya me había quedado profundamente dormida. Un ruido que salía de la tele me despertó. Era muy molesto, como si estuvieran rascando algo.
así que me levanté para apagarla. Regresé a la cama. El sonido continuó. Me di cuenta de que no venía de la televisión. Me senté en la cama para intentar ver en la oscuridad de dónde venía. Sonaba casi como una rata. Agudizando el oído, lentamente, me di cuenta de que el sonido venía del armario. Un armario enorme donde aún quedaba alguna ropa de mi madre. No sé por qué, aún pensando que era algún animal, solo tenía que decir esto: ¿te callas o te voy a callar? El sonido cesó, pero eso no fue lo extraño. Lo raro fue que escuché movimiento ahí dentro, como si algo pesado se moviera de un lado a otro del armario. Algo grande, como un niño. No sé qué me poseyó en ese momento, porque soy súper miedosa y el solo pensarlo me aterra. Pero en aquel momento me levanté rápido y fui a abrir el armario para ver quién estaba ahí. Ni siquiera prendí la luz del cuarto. A oscuras moví la ropa, pero no había nadie, ni una señal de lo que pudo haber provocado ese sonido. La segunda y última ocasión en que pasé la noche sola ahí fue incluso todavía peor. Para empezar, porque mi hermano tuvo un accidente jugando básquetbol con sus amigos. Uno de ellos le cayó encima en el brazo y se lo rompió, por lo que mi mamá salió apresurada cuando se enteró que lo llevaban al hospital. Así, sin avisarle, pasó a dejarme en casa de mi abuela. Pasaban de las 10 y por lo que vi, la pobre ya se había acostado. Se levantó sorprendida, preguntándole a mi mamá si mi hermano estaba bien. A mí me mandaron directo a la habitación, como para que no escuchara que mi mamá estaba preocupada, porque en ese momento al menos no sabía qué tan grave era lo de mi hermano. Y yo, como casi siempre que se trata de algo de él, me preocupé mucho. Intenté poner mi mente en blanco, me da mucha ansiedad. Intenté bloquearme por completo. Me puse mis audífonos con música a todo volumen y cerré los ojos sin poder dormir. No sé cuánto tiempo pasó, creo que alrededor de media hora, cuando sentí que mi abuela pasó hacia su habitación. No sé cómo explicarlo porque casi no escuchaba, pero el viejo piso de madera hace que se sienta dentro de la habitación cuando alguien pasa por el pasillo, como la vibración. No lo sé, pero se siente. No sé si han estado en casas así de viejas, con esos pisos de madera, pero si es así me entenderán. Así, con los ojos cerrados y la música a todo volumen, creí escuchar algo sonando en la habitación, como rechinando. Luego, pasos que se acercaban hasta la cama. Casi pude sentir a alguien respirando cerca de mí. Tiré un manotazo en la oscuridad y luego escuché y sentí claramente cómo algo corría por el cuarto. Abrí los ojos y me senté en la cama. La puerta del armario estaba abierta y era muy evidente para mí que lo que había escuchado había corrido a esconderse ahí. Me quité los audífonos, esperando despertar por completo, y es que en ese momento quería pensar que me estaba quedando dormida, que había soñado por un momento que había alguien conmigo ahí, que solo era un sueño, pero no, pues al quitarme los audífonos pude escucharlo bien. Había algo en el armario, llorando. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, iba empezando a distinguir una silueta ahí dentro. Un niño, con los brazos abrazando sus piernas. Salí corriendo de ahí hacia el cuarto de mi abuela, gritándole. Dormí con ella, abrazada. Ella no me dijo nada. No me dijo que era un mal sueño, ni me dijo que todo estaba en mi cabeza. Simplemente me abrazó y a veces, eso es todo lo que hace falta. Pasaron unos días para que se lo pudiera contar a mi mamá. Sentía que tenía algo que ver con el abuelo, con su maldad, con ese temor que mi mamá no había logrado sacudirse, incluso tantos años después de que él desapareció. Sin embargo,
Cuando se lo conté, mi mamá se puso a llorar. De tristeza, no de miedo. Me dijo que cuando el abuelo les pegaba, cuando llegaba enojado del trabajo y los buscaba para desquitarse, ella y su hermano se escondían ahí, en el armario, debajo de la ropa, en la posición en la que vi a ese niño. Mi mamá está segura que lo que está ahí es el fantasma de su hermano menor. Lo extraño es que él murió cuando tenía 23 años. Ya no era un niño para nada. Por eso nos parece tan raro que se parezca ahí, de esa forma, con esa apariencia. Gracias por escuchar una historia tan personal que solo me he atrevido a compartir con ustedes, con la comunidad Relatos de la Noche. Gracias por seguir por acá. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Y también, si así lo quieres, en nuestras redes puedes seguirnos, nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, porque aún nos queda una historia más. Yo soy Uriel Reyes, y tú aún tienes por escuchar una historia más esta noche. Hola comunidad, les saludo desde Los Ángeles, California. Aquí vivo desde que tenía 15 años. Ya es una década por acá. Quiero contarles algo, una historia muy personal, pero que estoy seguro que es aquí, con ustedes, con quienes puedo compartirla con confianza. Tengo una novia de Estados Unidos que apenas habla español. Su nombre es Emily. Ella es de Colorado y nunca tuvo mucho contacto con mexicanos hasta llegar aquí a California, apenas el año pasado. Después de meses de salir y llevarnos muy bien, la invité a Ensenada, que es probablemente mi ciudad favorita en el mundo, a pasear y que comiera verdadera comida mexicana. Ella aceptó emocionada porque nunca había ido a México. Viernes y sábado nos la pasamos muy bien, y el domingo que veníamos de regreso, me dieron muchas ganas de pasar a ver la casa donde vivió mi abuela. Mostrarle a Emily esas calles donde crecí, donde jugaba al fútbol y me metí en problemas. La casa donde pasé tanto tiempo en mi niñez. Desde que mi abuela murió hace 5 años, la casa está abandonada. Está en un pleito legal entre todos los tíos y nadie la ha podido habitar. La abuela no dejó herencia, como si no quisiera que nadie se quedara con ella. Le enseñé a Emily el barrio, el lugar donde estaban las maquinitas donde me gastaba los cambios, y finalmente llegamos a esa casa. No le quise decir que la abuela me daba miedo, que era una persona sumamente religiosa, que nos asustaba tanto que nos fue alejando poco a poco. La mujer más estricta que haya conocido, anteponiendo siempre sus creencias a cualquier cosa que nos hiciera felices a los demás. Esa señora que casi manda al hospital a mi mamá cuando le dijo que ya tenía novio, mi papá. No, eso no se lo conté. Le dije que era la casa de mi abuela y nada más. Nos bajamos del carro y yo me fui a la puerta para ver si de casualidad podía abrir las rejas y enseñarle así el patio de atrás, el árbol a donde me subía. Pero cuando estaba intentando abrir, Emily dijo algo. Dijo que había alguien adentro de la casa, que alguien se estaba asomando por la ventana. Corrí hacia donde ella estaba para ver, pero solo logré notar el movimiento de las cortinas por donde, era evidente, alguien se acababa de asomar. Busqué por todos lados por donde alguien se podría meter, pero no había forma, ni de entrar al patio, ni de pasar esas puertas clausuradas. Las ventanas tapiadas del primer piso, las del segundo protegidas con rejas. Nada, no había forma. Le dije que mejor nos fuéramos, y le llamé a un primo para comentarle lo que habíamos visto, para que fueran a revisar. Cuando estábamos esperando para cruzar de nueva cuenta hacia Estados Unidos, le pregunté a Emily cómo era la persona que se asomó. Me dijo que era una mujer extremadamente delgada, de cabello muy rubio, corto, rizado, vestida completamente de negro. Esa descripción me estremeció. Era definitivamente mi abuela. Nunca le había dicho a Emily cómo era, mucho menos le mostré una foto,
Ni siquiera yo conservo una. Lo peor fue lo que Emily dijo después. La mujer veía con una mirada de ira hacia afuera, señalando hacia donde yo estaba, donde estaba parado buscando cómo entrar, como si fuera una advertencia de que no debía entrar ahí, de que nunca debía regresar. No planeo hacerlo.